vamos con México 5G. Nuevamente, por favor, atiendan sus redes. Que nos ven en América Latina y en el país, por favor, ayúdenos con sus redes sociales, comenten, dialoguen. La idea es que esto sea un trabajo absolutamente interactivo, es una conversación pública que hacemos con ustedes en toda la región. Quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, a Intel, a Huawei, a Qualcomm, American Tower y a Red Hat por la posibilidad de ser los cómplices que nos permiten esta conversación para repensar la regulación y la política pública en el mundo digital. A continuación vamos a una conversación, no una conversación, es una conferencia, un keynote que va a dar un querido amigo y un cómplice de hace muchos, muchos años. Sebastián Cabello fue director de GSMA América Latina durante un periodo notable de crecimiento de la reflexión y del pensamiento digital en toda la región. Es un cómplice inevitable, es un amigo con el cual podemos conversar sobre el futuro de la sociedad digital. Muchas ocasiones imaginamos el momento en que íbamos a estar juntos en un escenario. Ahora se da la posibilidad, pero a la distancia. Incluso imaginamos los momentos en cómo nos saludaríamos, e incluso jugaríamos un poco con el público, con ustedes a la hora de que nos encontráramos. Pero más allá de esa posibilidad, yo lo quiero presentar. Él va a hablar sobre las nuevas dinámicas de la gestión de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina. Como saben, él es un gran profesional, un hombre que estructura un discurso sólido en materia de regulación para el despliegue de la infraestructura. Los dejo con mi querido amigo Sebastián Cabello. Adelante, Sebastián. Sebastián, querido, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Yo le estaba diciendo a la audiencia que muchas veces planeamos tú y yo el momento de complicidad donde nos encontraríamos en un escenario y jugaríamos un poco, haciendo comentarios chuscos. Está difícil, que lo hagamos ahora así a la distancia, pero no deja de entusiasmarme tu presencia y la posibilidad de que la complicidad intelectual que tenemos tú y yo desde hace años continúe. Así que la pantalla es tuya, Sebastián querido. Muchas gracias, Jorge, y siempre es un placer, y muchas gracias a DPL por participar, y bueno, participar en estos eventos y en mi querido México, donde he, digamos, juntado muchísima actividad a lo largo de los años. No estoy teniendo posibilidad de compartir pantalla, no sé si hay algún elemento técnico que me permita hacerlo para compartir mi presentación. Yo voy a hablar un poco sobre los desafíos de los nuevos modelos de infraestructura en un reporte que tenemos que hemos publicado el año pasado con SMC Plus, la consultora a la cual dirijo. ¿Podrían habilitarme, por favor, para compartir pantalla? Y respecto de los comentarios de todo lo que sucede en la región, sí, tenemos una mirada muy aguda, hay muchas cosas que están sucediendo y, y bueno, en algún momento lo podremos concretar. Bien, aquí estamos entonces. Gracias y un saludo para todos los amigos que estén ahí, a la audiencia. Les voy a hablar entonces sobre las nuevas dinámicas de la gestión de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina. Y es un trabajo que he hecho con mi consultora SMC Plus, Digital Public Affairs, un white paper que hicimos para American Tower. Nosotros nos especializamos en trabajar de manera muy visual y muy resumida, con una visión estratégica de todo lo que está ocurriendo en América Latina. Y uno de ellos es este tema, que justamente estamos en medio de un cambio muy importante. Y la preocupación general de todos es cerrar la brecha digital, ¿no? Y cuando hablamos de cerrar la brecha digital, en América Latina tenemos que hablar siempre de que existen muchísimas disparidades, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Ahí pueden ver un poco lo que es la cobertura entre G y 4G entre los lugares urbanos y los rurales, ¿no? Y por lo menos hay alrededor de 20 puntos porcentuales menos que tienen en las Américas los sitios rurales. Y ahí es donde se distingue también, y es importante hacer un doble clic en los temas de brecha. Hablarlos en general no sirve, porque hace falta entender realmente cuáles son los factores que hacen que muchas de las personas no se puedan conectar. La brecha de cobertura es alrededor del 5% nada más.
o sea, alrededor de 30 millones de personas, de acuerdo a las últimas mediciones que hizo el Mobile Connectivity Report de la GSMA. Y hay una gran brecha de uso, ¿no? La brecha de uso son de alrededor de 39% de la población latinoamericana. Y eso tiene que ver con que, bueno, ahí los servicios están disponibles, pero la gente no los puede adquirir porque o no son asequibles o porque no tienen las habilidades o el interés, no hay contenido local relevante. Entonces, eso es uno de los temas que nos convocan a pensar cómo estos nuevos modelos de gestión de infraestructura y la llegada de 5G nos van a interpelar de una manera a que hagamos regulaciones que faciliten el desarrollo. ¿Y cómo viene 5G? Ya que estamos aquí en México 5G, les vamos a mostrar las estadísticas curadas de 5G. Y digo estadísticas curadas porque muchas estimaciones se hicieron antes de que, bueno, Brasil empieza a desplegar, que sucedió este año, lo mismo que Chile, que licitó a fines del 2019, a fines del 2020, pero el despliegue principal que se está haciendo de 5G está ocurriendo este 2022, ¿no? Y llegaremos este año quizás a 1.5 millones de conexiones. Nosotros estimamos, y curando un poco las estimaciones que también las proyecciones que hace Cisco o GSMA, que llegaremos a 232 millones para 2027, ¿no? Y México para 2025 con 15 millones. Y ahí tenemos un poco algunos de los hitos. Todavía faltan varios países para que liciten frecuencias específicas para que se lance 5G. Y 5G trae, bueno, muchas capacidades y casos de uso que van a ser muy interesantes, pero que al mismo tiempo van a ser complementarios con la evolución que está recorriendo, que está sucediendo en paralelo con Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, que va a llegar y va a lanzarse el año que viene. Y ahí tienen, bueno, justamente la semana pasada hubo novedades también con algún cambio de asignaciones de Chile, pero bueno, y esta semana con República Dominicana, pero tenemos que Wi-Fi y 5G son completamente complementarios. Algunos van a servir para gestionar en interiores el Wi-Fi mucho más, los servicios locales y los servicios que necesiten movilidad que van a estar gestionados por los operadores. El offloading de tráfico va a ser fundamental por la cantidad de tráfico que va a haber. Pero bueno, esto nos interpela, ¿no? Este 5G que va a llegar a 232 millones de conexiones, 15 millones para 2025 estimamos en México. Bueno, hay un modelo de regulación que de alguna manera está en medio de un cambio, donde la regulación tradicional tenía a gobiernos locales actuando de manera no coordinada con los planes nacionales o con las iniciativas federales de conectividad, burocracia local, falta de transparencia. También los verticales de agricultura, industria, turismo, todos también preocupados por promover la conectividad, pero sí también muchas veces vemos acciones no coordinadas. Las tecnologías, bueno, en el modelo tradicional de regulación vemos que el pensamiento y la regulación todavía está muy enfocado en lo fijo, lo móvil, el Wi-Fi, la banda ancha, el satélite. Y hoy lo que tenemos es un híbrido y una convergencia de tecnologías que ya le podemos decir que tendríamos que pensarlo más de manera agnóstica, ¿no? Donde en una empresa de conectividad, sea móvil, sea fija, hoy va a recurrir a todo tipo de modelos para brindar los servicios, y en particular para conectar las cosas, y en particular que requieren una conectividad masiva y una latencia uniforme. Y en otra de las cosas que está sucediendo es el tendido de fibra. Es uno de los grandes hoy vedettes de este cambio que está sucediendo, es el tendido de fibra en América Latina. Muchas empresas de cable o proveedores de internet retrasaron su salto a la fibra. Hoy lo que estamos viendo, y estamos haciendo justamente un trabajo para la Fiber Broadband Association, es tendido masivo de fibra por a todos lados. Los reguladores tradicionales siempre fueron muy de tipo command and control, ¿no? Con una visión preconvergente, enfocado en la conectividad. Hoy la regulación, y con algunos tienen habilidades para regular la competencia, y la privacidad es un tema que se aborda en otras áreas. Hoy es necesario tener una visión mucho más convergente, y ya vamos a ver cuál es esa nueva transición. Y después vemos que los jugadores, hasta el momento, siempre eran operadores de red integrados verticalmente, dueños de la infraestructura. Las empresas de torre eran básicamente pasivas.
había baja compartición activa, es decir, de los elementos radiantes o de las redes de conectividad que, digamos, que hoy empiezan a ser inteligentes, y había pocos nuevos jugadores, apenas había operadores virtuales, ¿no? O algunas redes mayoristas. Hoy eso también ha cambiado. Entonces, miren este modelo, y esto es lo que ha quedado viejo, y es por eso que también la regulación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por esto, porque la transición de 4G, de Long Term Evolution, a LTE Advanced o a 5G requiere una enorme densificación, un enorme esfuerzo de densificación, y no solo con macroantenas, con estaciones de base macro, sino también con small cells, ¿no? Que son como una caja de zapatos que van a estar al costado de un edificio, en una estación de metro, en la mampostería de calle, y eso requiere un enorme esfuerzo de densificación para que todos los servicios y casos de uso que trae 5G se puedan hacer realidad. Lo mismo para extender la cobertura rural. Esto nos agarra también en el medio, donde la cadena de valor, y esto quizás, no sé si muchos lo habrán visto, esto es como si podemos decir lo que es la cadena de valor desde los dispositivos hasta la hiperescala, en dónde están los datos y cómo van en el flujo, ¿no? Y vemos que en los extremos, las empresas de Internet, las empresas de la nube, que tienen las plataformas digamos, de funcionamiento de muchos dispositivos, son los que están en los extremos. En el medio tenemos las redes de acceso y los puntos de acceso, y hoy eso también está cambiando, porque vemos ese actor que hoy pueden ver en amarillo, ¿no? En color amarillo, que son las empresas de torres, y ahí tienen una de las últimas mediciones sobre la propiedad de las torres, de los elementos de los sitios, y hoy vemos que más del 50% de las torres, que ya esto sucedía a partir del 2019, corresponden a empresas especializadas. Ya no tanto a los operadores se están desintegrando verticalmente de una manera completa. Estamos viendo que se están creando empresas de fibra, y empresas especializadas en la gestión de infraestructura. Y eso va a poder soportar este tipo de cosas, donde tenemos aquí los distintos verticales, ¿no? Automotriz, industria, salud, trabajo y vida, ciudades inteligentes. Y los hemos colocado acá en círculos concéntricos de acuerdo a los niveles de latencia. El círculo concéntrico inferior, el más abajo, donde tenemos autos autónomos, cirugías remotas, gaming, robótica, ahí se necesita una latencia muy, muy baja, es decir, un grado de respuesta muy baja, y eso se requiere una densidad de antenas muy importante, ¿no? Luego tenemos una densidad, digamos, un círculo concéntrico medio, donde vemos automatización industrial, big data para decisiones en tiempo real, el metaverso, cibervigilancia, sensores en casa, recomendaciones contextuales para el turismo, por ejemplo. Y ahí, bueno, con una latencia media. Y luego tenemos algunos servicios que necesitan una latencia gestionada, pero todo esto va a requerir de un enorme despliegue de infraestructura, un esfuerzo que necesariamente tiene que ser coordinado, porque si no, 5G no va a ser 5G. 5G va a ser, digamos, va a estar limitado, va a funcionar como un 4G con más fuerza, pero la verdad que no va a funcionar como tal. Para eso se requieren más antenas, se requiere más fibra, se requiere de mayor conectividad y enlaces, y también redes mesh satelitales. Y además es fundamental pensar en un despliegue coordinado, porque otro de los desafíos hacia adelante es la compartición de infraestructura. Y si vemos, ahí McKinsey ha relevado algunos de los acuerdos de compartición activa. La compartición pasiva tiene ya larga data entre las empresas de telecomunicaciones, pero la activa empieza a ser cada vez más importante. Genera algunos desafíos con lo que es la competencia, por cómo van a funcionar y qué tipo de compartición hay, pero es fundamental porque si no, el costo de despliegue de 5G, bueno, ahí la calculaba GSMA en 2019, era más de un más 71% de respecto de 4G. Para que sea el costo realmente más, y que 5G sea una realidad, se necesita compartición de infraestructura, compartición de RAN también, y también uso de la nube, y mucha optimización para el caso de uso de 5G. Es por eso que entonces el rol de las empresas de infraestructura empieza a ser clave. ¿Por qué? Porque son empresas especializadas y pensadas para evitar la duplicidad de la infraestructura,
promueven que haya menores barreras de entrada al mercado, es decir, soportan que haya distintos jugadores, mejoran la cobertura, ayudan a mejorar la calidad, ayudan a mejorar la expansión de red, digamos, reducen el impacto ambiental, hay un ahorro de recursos públicos y todo eso repercute en mayor competitividad nacional e impacto en el PIB. Hay un estudio que hizo el IFC, el Banco Mundial, que cómo la compartición de infraestructura y el negocio de la infraestructura pasiva ha mejorado la cobertura de 4G, la velocidad de Internet móvil, ha reducido la concentración de mercado, ha mejorado el precio de Internet móvil, bajándolo, ¿no? Y ha aumentado la penetración, todo en algunos pequeños porcentajes, pero se están viendo una evidencia de que este nuevo actor dentro de esa cadena, ese actor amarillo que les mostraba antes, está jugando de una manera dinamizadora. Y es por eso también que los empezamos a ver cada vez más presentes en estos eventos y en distintas actividades, y los reguladores también tienen que pensar para ellos. Y después el desafío principal aquí está en que, bueno, para 2030 va a haber que multiplicar casi por 4 veces la cantidad de sitios que hay en América Latina. Y ahí tenemos con la consultora, con mi consultora, con SMC Plus, hicimos el cálculo para México, ¿no? Y en México de 38.000 sitios que tenía, se calculaba que tenía en 2021, tiene que pasar a tener casi 70.000 para 2025 y casi 4 veces más lo que se acumularon hasta 2021 en 2030. Y eso es un esfuerzo enorme, ¿no? Obviamente ahí va a haber un gran porcentaje de nuevas celdas que van a tener que ser small cells, ¿no? Celdas pequeñas, pero que requieren un tratamiento regulatorio especial, porque si se las trata igual que cualquier antena, bueno, obviamente no va a suceder entonces este caso de poder tener la densidad necesaria que soporte todos estos casos de uso que les mostraba para cada uno de esos verticales y esas distintas casos de latencia. Así que, bueno, ahí lo que vemos es que, bueno, 62% de crecimiento de ese despliegue que se va a hacer en el futuro va a ser hecho por empresas de infraestructura de pasiva, ¿no? Y vemos que, bueno, obviamente de los sitios futuros, para no asustarse, muchos de esos van a ser celdas pequeñas. Pero requiere de un esfuerzo regulatorio particular, ¿no? En el caso de México, como les decía, estimamos que para 2030 bueno, tendrían que desplegarse al menos 3.300 millones de dólares de inversión total en infraestructura, que son un 20% de lo que se requiere en América Latina. Pero esto es solo para lo que es el despliegue. Por eso no es tan significativo con respecto a esos números enormes que vemos de lo que es el despliegue 5G, ¿no? Por ejemplo, la inversión total anualizada versus el ingreso anual de los operadores sería un 3% de los ingresos y tendría que ir destinado a este despliegue de infraestructura. Sin embargo, hoy vemos que persisten numerosas barreras administrativas al despliegue, falta claridad y homogeneidad en los procesos administrativos. A veces existen tantas regulaciones como estados o municipios o localidades. Y eso involucra y implica que haya retrasos injustificados y demoras burocráticas. Esa es la barrera administrativa, es la principal que hoy vemos en América Latina. Y en México en particular, ¿no? Después barreras regulatorias. Hay a veces falta normativa que permita incentivar los despliegues y la compartición de infraestructura, o la colaboración entre privados y actores públicos. A veces hay también otras barreras que tienen menor relevancia, pero todavía persisten, como la falta de información, el desconocimiento o percepciones erróneas que obstaculizan los despliegues, por, digamos, vecinos no informados, y que limitan la instalación. Hace falta todavía un mayor estímulo, como les decía, para compartir y para educar, ¿no? Y finalmente falta la adaptación del contexto regulatorio a las nuevas tecnologías y estos nuevos modelos de negocio, donde empezamos a ver distintos tipos de empresas. Vamos a ver empresas de infraestructura pasiva que van a evolucionar a hacerse activas, a transformarse en redes, en netcos, y en compañías que van a evolucionar e incluso van a soportar algunos datos que se van a integrar con la nube. Eso va a ser fundamental y vamos a ver ahí una nueva actividad. Hasta hoy, los esfuerzos y las políticas de promoción de infraestructura se han quedado cortas, y hay que decirlo.
En el último tiempo Brasil ha hecho enormes esfuerzos y está haciendo con leyes de infraestructura, lo mismo lo ha hecho Perú, permitiendo el silencio administrativo positivo, la aprobación automática. Sin embargo, los países federales a veces tienen mayores problemas a la hora del despliegue, caso de México, Brasil o Argentina, ¿no? Y sería ideal que existiese una ventanilla única, ¿no? Ese sería como el modelo ideal, donde alguien que quiere instalar infraestructura va a esa ventanilla, pide el permiso, cumple con los requisitos, y atrás toda la administración pública es como los ratones, van y hacen toda su tarea en los distintos niveles de gobierno y esa empresa se va con la posibilidad de hacer su inversión lo antes posible. Porque piensen que al fin y al cabo se está haciendo inversión habilitante de otras inversiones que son para la conectividad, para que más gente pueda, por ejemplo, explotar el e-commerce, hacer distintas soluciones, una ciudad pueda brindar soluciones de seguridad, cámaras conectadas. Piensen que son inversiones habilitantes, tienen un efecto multiplicador. Pero bueno, lo que vemos también, hicimos algún ejercicio de sensibilidad, vemos que las empresas de infraestructura van a crecer en participación de mercado. Algunos dirán, bueno, es una obviedad, las empresas vemos a las telcos hoy desprendiéndose de su infraestructura, pero vemos que para 2030 por lo menos van a tener un 67% del market share de de todos los sitios o todas las torres, y eso va a hacer que crezca la compartición de infraestructura del 34% que estimábamos para el año pasado a por lo menos un 50%. Entonces, crecer en esa compartición de infraestructura también es deseable para los países, menor impacto ambiental, menor gestión administrativa. Así que bueno, hemos visto que digamos, tenemos en ese trabajo, tenemos algunas recomendaciones de política pública para aumentar la previsibilidad en la tramitología y en las inversiones, fundamentalmente la coordinación nación-municipios. En México se han hecho esfuerzos, pero se han hecho esfuerzos por estado. Hay estados que son muy cooperativos y otros estados que no lo son. Tener una ventanilla única, ¿no? Una solución de una parada, promover el silencio administrativo positivo, promover la compartición de infraestructura pasiva y los carriers neutrales, tener un proceso expedito para la infraestructura de menor porte, el uso de edificios existentes. Se han hecho esfuerzos, México ha hecho esfuerzos en ese sentido, sin embargo, en la práctica no funcionó tan bien. A veces también, bueno, hay algunos impactos, algunos trabajos que son más soft o más a largo plazo, como el ranking de ciudades amigas de Internet, o trabajar en temas de educación, o promover con incentivos fiscales para los despliegues, para los despliegues de infraestructura. Finalmente, lo que les digo es que, bueno, para favorecer la conectividad hace falta promover políticas que sean consultivas y que las ciudades, a la hora de definir su planeamiento urbano y sus políticas de ciudad inteligente, las piensen de una manera sistémica, ¿no? No piensen dar conectividad en una plaza, dar conectividad local, con sus propias soluciones, y a los privados tener otras reglas. No, tienen que tener una mirada mucho más sistémica. Y hay que invitar a todos estos representantes, las autoridades nacional TIC, la autoridad municipal, a la ciudadanía, al Ministerio de Salud, tener en cuenta el planeamiento urbano, los organismos de medio ambiente, los representantes de los operadores y las empresas de infraestructura, para poder realmente hoy entender, y si se quiere pensar en políticas de despliegue de infraestructura, que todo eso se tenga en cuenta. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar ahora con un nuevo modelo de regulación de la infraestructura digital, donde vamos a ver los gobiernos locales teniendo un rol más preeminente. ¿Por qué? Porque además con sus iniciativas de ciudad inteligente van a estar promoviendo, por ejemplo, políticas de una sola excavación, ¿no? Que va a ser fundamental para no estar todo el tiempo rompiendo las calles, rompiendo todo, o haciendo nuevos tendidos para pasar fibra, o promoviendo el despliegue de celdas. Lo van a necesitar para sus propios proyectos y tienen que pensarlo también para el sector privado. No pueden pensar para sí mismos en la medida que quieren ser inteligentes, no pueden pensar solo para sus propios proyectos de ciudad. Vamos a tener tecnologías que van a ser híbridas, un mesh, una mezcla de tecnologías. Estamos viendo tendidos de fibra enorme. Vamos a ver también mucho más tendencia a la compartición de infraestructura activa, a la compartición del espectro, a
Vamos a ver alta densidad de dispositivos conectados, conectividad masiva, y el manejo de la latencia de acuerdo a la demanda. Se viene también lo que es la computación en la punta. El cómputo en la punta va a ser fundamental para aquellas cosas que requieren una latencia muy baja, porque ir hasta el data center y volver, bueno, puede hacer que un auto conectado, digamos, no pueda funcionar bien. Entonces vamos a tener que también trabajar en pensar estimular la instalación de data centers y el flujo transfronterizo de datos, ¿no? El regulador, bueno, el regulador vemos que hoy empieza a estar un poco limitado y va a tener que estar enfocado en promover la innovación entre los distintos verticales, maximizar el uso de las redes dorsales, atento a la competencia, pero quizás con una mirada ex post, porque si lo hace de una manera muy ex ante, va a estar limitando la innovación. Y quizás con mucha más atención a lo que es la protección de la privacidad, y también tratando de que no se limite el flujo transfronterizo de datos, que es una de las cosas que va a estimular que también muchas de las cosas estén conectadas, y al mismo tiempo se utilicen nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos. Bueno, y vamos a ver jugadores que también están cambiando los operadores con su la desintegración vertical, está creciendo el negocio mayorista, vemos que hay mucho interés en las redes privadas, va a haber microoperadores, operadores que formen parte más de asociaciones público-privadas y redes privadas para verticales. Veremos entonces estas empresas de torres ganar en preeminencia y plataformas y modelos de análisis de mercados que van a ser muy distintos a los que hasta hoy tenían los reguladores de manera tradicional. Y cierro con esto. Va a haber un enorme desafío para poder coordinar la enorme fragmentación que hay en el proceso de formación de políticas públicas digitales que generan incentivos diversos entre los actores. Los incentivos se tienen que alinear. Incentivos es fundamental, es un elemento clave para aquellos que hayan estudiado ciencia política, es lo que a las personas las conduce a, naturalmente, por ejemplo, respetar normas de tránsito, a respetar normas de convivencia, y los incentivos son fundamentales y esos se trabajan a partir de las reglas. Bueno, hoy tenemos reguladores de telecomunicaciones que hacen políticas digitales, pero también el regulador de protección de datos, como pues el INAI en México, la regulación de la ciberseguridad, que también atrae mucha atención del Congreso, la defensa de la competencia, la COFESE, la defensa del consumidor, aquellos que están enfocados en la innovación, en la inversión, los distintos verticales, ¿no? Como la agricultura, salud, educación, todos requieren de lo digital. Y finalmente los gobiernos locales y los congresos, todos quieren hacer política digital y hace falta realmente que haya un plan nacional de desarrollo digital, un acuerdo y desde lo más alto del Poder Ejecutivo que se coordinen estas políticas, porque si no, realmente esto se puede transformar en una pesadilla. Realmente puede haber diversos entendimientos, incentivos diversos incluso entre aquellos que hacen la política pública, que genere que América Latina siga con ese crecimiento dispar, y que creo es que lo que todos nosotros que estamos aquí reunidos no queremos. Queremos una América Latina integrada, que integre a los sectores de más bajos ingresos, a los sectores más remotos, con la conectividad, porque es democratizadora, les genera más posibilidades de tener mejores trabajos, de tener mejores ingresos, e incluso impulsa al país. Así que bueno, los dejo con ese desafío enorme. Esta es live muy llena, pero que al mismo tiempo resume en un shot el gran problema que tenemos hoy, que es el desafío de coordinación de políticas. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, querido. Lo bueno de escucharte es que sigues siendo parte de este movimiento que no puede estar tranquilo, porque nos angustiamos cada vez que escuchamos a un speaker que trae más retos regulatorios de política digital para el despliegue de la infraestructura. Pero de eso se trata, porque la agenda ya cambió, ¿no? La agenda ya es distinta. Lo hemos venido comentando, las agendas de hace 10 años nada tienen que ver con los nuevos retos de política pública y digital. Te envío un abrazo, como siempre, mi cariño y mi admiración. Sebastián, querido, hasta luego.